Soy parte de la Sociedad de Debate de... Hola, mi nombre es Isabela Vázquez. Soy parte de la Sociedad de Debate de la USFQ y de la Asociación de Debate de la Universidad de Barcelona. Soy la jefa de adjudicación del Campeonato Nacional de Debate de Ecuador, que se va a llevar a cabo en abril del año 2023 en Cuenca. Y como parte de ese campeonato nacional estamos haciendo una serie de talleres. Y el día de hoy les voy a explicar cómo ganar debates con argumentación comparativa para prepararse para el Campeonato Nacional de Ecuador de Debate. Lo importante de recordar es que en este taller vamos a ver cosas como cuáles son los errores comunes que se cometen cuando traigo argumentación que no es comparativa, cuál es la verdadera importancia de la comparatividad dentro del debate BP, y les voy a dar unos pasos para que puedan asegurarse de que su argumentación siempre sea comparativa. Entonces, vamos a empezar. Lo importante cuando estamos hablando de qué errores comunes se cometen cuando yo no estoy siendo comparativo es lo siguiente. Generalmente cuando uno no es comparativo, tiende a presentar argumentos, tiende a presentar beneficios e impactos que son simétricos. Aquí es cuando nos referimos a cosas como eso es un wash. Si alguna vez han escuchado en un debate que alguien les refuta diciéndoles que lo que están trayendo es un wash, lo que les están diciendo básicamente es que es simétrico, usando un anglicismo. Esto quiere decir que ese argumento, ese beneficio, ese impacto o ese perjuicio en todo caso existe tanto en gobierno como en oposición. Y entonces es poco relevante dentro del debate porque no es algo diferencial. No es algo que yo puedo decir que solamente sucede a mi lado, sino que cuando no me planteo de forma activa que mi argumentación sea comparativa, puedo ponerme a explicar por qué el tener un cierto tipo de representación es bueno, sin darme cuenta que el otro lado de la casa también puede tener ese tipo de representación. Y eso puede ser increíblemente perjudicial para mi caso. No solo nos pasa eso cuando estamos siendo poco comparativos, sino que también solemos traer argumentos que son fácilmente refutables. Cuando uno no se plantea que su argumento sea comparativo, generalmente hace menos esfuerzos también de encuadrar el argumento. ¿A qué me refiero con esto? Es que cuando yo no me estoy planteando que mi argumento tiene que presentarse frente a otro lado del debate, frente a gente que me va a estar intentando refutar, frente a gente que va a estar trayendo argumentos que van a chocar con mi argumento, y no me estoy planteando la mejor forma de presentar ese argumento, generalmente también solemos tener problemas de encuadre. Y esto quiere decir que traemos argumentos, por ejemplo, que se basan mucho en contextos que no son correctos dentro del debate. O no podemos identificar de forma correcta cuál es el cambio del statu quo que nos plantea la moción. Y esto hace que los argumentos sean fácilmente refutables, ya sea porque no son relevantes o porque dependen de absolutos. Como en mi lado de la casa la gente siempre va a estar bien, en el lado de la casa de oposición la gente siempre va a estar mal, esos argumentos son poco comparativos y además suelen ser muy fácilmente refutables, con tal de que el otro lado de la casa te pruebe que su lado tiene un solo beneficio o que tu lado tiene un solo perjuicio, ese tipo de argumentos poco comparativos caen. Una tercera cosa que me parece muy importante cuando estamos hablando de la comparatividad es que cuando yo no soy comparativo, suelo traer casos que están off clash. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de los clashes, nos estamos refiriendo a los puntos de choque del debate. Es un concepto muy importante dentro del formato parlamentario británico, que se refiere a los puntos de tensión del debate, las cosas que están dentro de discusión del debate. Por ejemplo, ¿en qué lado se obtiene mejor reparación? Por ejemplo, en la moción que vamos a utilizar a través de este taller, que es esta casa cree que el reinado de la reina Isabel fue positivo para los británicos. Los puntos de choque en esa moción suelen ser, por ejemplo, el hecho de que la sociedad se haya beneficiado, que se haya conseguido, en dónde se consiguió más desarrollo. Eso puede ser un punto de choque. Podemos hablar de que el reinado de la reina Isabel consiguió desarrollo para las personas británicas, y en el otro lado de la casa pueden hablar de que ha habido poco desarrollo. Cuando existe una argumentación que puede ser
mecanizada de ambos lados, estamos frente a un punto de choque. Y estos suelen ser las cosas más relevantes del debate. Si es que yo puedo probar que en esa moción que efectivamente ha habido muchísimo desarrollo y que este desarrollo ha sido positivo, probablemente voy a ganar ese punto de choque. Y entonces me estoy llevando uno de los puntos más importantes dentro del debate y es probable que eso haga que gane. Cuando yo evalúo la moción y entiendo de qué debo hablar y qué es relevante que hable y puedo generar argumentación comparativa con respecto a eso, entonces probablemente no esté fuera de Clash. Si es que yo no me planteo el ser comparativo y no me planteo cuáles son los puntos de choque dentro del debate, puedo terminar argumentando sobre cosas que suelen ser poco relevantes, sobre puntos que no tienen mucha trascendencia dentro del debate, sobre cosas que son poco importantes y entonces probablemente mis casos terminen estando off Clash. A eso es a lo que referimos. Entonces, es básicamente que estoy explicando cosas que no son lo más importante y que estoy enfocando mal mi caso y enfocando mal mi caso dentro del debate. Todo esto, los casos of clash, argumentos fáciles de refutar, los argumentos, beneficios e impactos simétricos, nos llevan a que mis aportaciones dentro del debate sean poco relevantes. Cuando yo fallo en ser comparativo dentro del debate, no hago que mi caso sea relevante. Mi caso probablemente, como les digo, pueda ser refutado fácilmente o no tenga ningún beneficio que sea exclusivo o simplemente esté mal encuadrado dentro del debate y eso haga que mi aportación sea poco relevante, haciendo que probablemente no le pueda ganar una comparativa a un equipo que traiga un caso que esté en Clash o a un equipo que traiga impactos y beneficios que sean exclusivos de su lado de la casa. Esto va a ser básicamente que después de hablar 14 minutos yo igual tenga poco material con el cual las personas juezas puedan decidir las comparativas y eso termina en que probablemente pierda las comparativas. Entonces, dentro de debate es increíblemente importante que nos planteemos ser comparativos para intentar evitar estos errores que suelen repetirse bastante y son muy difíciles de solucionar una vez que ya los hemos hecho. Lo importante de esto es que cuando yo puedo reconocer la comparatividad y cuando puedo plantearme desde un principio ser comparativo, voy a terminar argumentando de una forma distinta y yo voy a tener una base que va a ser muy complicado que yo caiga en estos errores, que suelen ser los errores más comunes que los debatientes cuando están empezando suelen cometer. Estamos tan enfocados en poder mecanizar bien y poder impactar bien que no nos estamos dando cuenta de cómo estamos enfocando el caso, de si el argumento efectivamente es comparativo o no, de cuáles son las posibles refutaciones que me pueden hacer y todas estas cosas me llevan a tener estos errores que suelen ser muy catastróficos, pero también son muy sencillos de evitar. Entonces, vamos ahora con cuál es la importancia de la comparatividad dentro de debate y evidentemente parte de la importancia es para poder evitar estos errores y como dice el título del taller, como para poder ganar los debates, pero eso no es todo. Existe una importancia de la comparatividad en sí misma que hace que la comparatividad sea positiva dentro del formato de debate en el que estamos. La comparatividad ayuda muchísimo a la calidad del debate. A veces nosotros estamos debatiendo y nos parece que un debate es súper malo, no entendemos cuál es el punto, no sabemos qué está pasando y muchas veces esto suele suceder cuando los equipos se rehúsan a hacer comparativos en sala. La calidad del debate mejora muchísimo cuando yo soy comparativo porque entendemos que los debatientes están interactuando unos con los otros, están tomando en cuenta cuáles son las aportaciones que vienen desde el otro lado, pero también han construido análisis que son diferenciales y que son más complejos que cuando yo no estoy siendo comparativo. Esto es muy importante. Generalmente cuando yo no estoy siendo comparativo, suelo caer en análisis que son simplistas, suelo caer en análisis que tienen pocos matices, porque una vez que me planteo que si algo sucede de mi lado de la casa, eso tiene una implicación dentro del debate y eso genera, por ejemplo, que en el otro lado de la casa tengan un beneficio, tengan un perjuicio que sea exclusivo. Entonces, yo podré generar análisis que sean más matizados, que sean más profundos y probablemente que sean más complejos y esto ayudará también a elevar la calidad del debate. No solo esto, sino que cuando yo me planteo ser comparativo, interactúo con los puntos de choque del debate y esto era justamente a lo que me refería antes, porque es muy importante que cuando nos plantean una moción yo sea capaz de identificar qué es lo que se espera de mí dentro de ese debate. Entonces,
Cuando yo interactúo con los puntos de choque del debate, sé que estoy hablando de lo que tengo que hablar y sé que estoy trayendo mi caso de forma que sea relevante y que interactúe con el debate. Esto va a ser, por ejemplo, que dentro de un debate yo no sea el único que esté hablando de por qué esto es bueno para las personas del mundo en general. En esta moción de esta casa cree que el reinado de la reina Isabel ha sido positivo para los británicos. Si es que yo me pongo a hablar de cómo esto afecta, por ejemplo, la relación de Estados Unidos con algún otro país que no termina siendo relevante dentro de la moción, entonces yo no estoy interactuando con los puntos de choque del debate y esto probablemente genere que la calidad del debate baje. Cuando yo soy el único de la sala que está hablando de algo que no tiene nada que ver con el planteamiento del debate y porque no he podido identificar correctamente los puntos de choque y porque he decidido que quiero probar algo que no tiene mucho que ver con el debate, entonces generalmente la calidad del debate baje, generalmente mis análisis sean menos diferenciales y generalmente cuando yo no estoy interactuando con los puntos de choque del debate sea muy fácil que a mí se me saque del mismo. Lo que tenemos que terminar de comprender aquí, que creo que muchísimas veces nos olvidamos, es que en debate BP nosotros ganamos comparándonos con los otros equipos. Tenemos 3 comparativas que tenemos que ganar para poder sumar esos 3 puntos que necesitamos cada vez que entramos a una ronda. No es suficiente con que mi caso sea bueno, mi caso tiene que ser el mejor caso de la sala para yo poder quedar primero. Y en contrapartida tampoco significa que una vez que yo saque un caso malo necesariamente vaya a quedar cuarto, porque la forma en la que las personas juezas evalúan las comparativas, la forma en la que las personas juezas evalúan los debates, hace que yo tenga que ser el peor de la sala para perder y el mejor de la sala para ganar, no simplemente que sea bueno o que sea malo. Esto nos hace entender que la comparatividad, el hecho de cómo mi caso se compara con el resto de los casos de la sala, es lo que termina haciendo que los resultados sean los que son. Si yo puedo ganarle a todos los otros equipos de la sala, si soy mejor en comparativa con esos equipos, entonces he ganado. De otra forma, probablemente pierda esas comparativas. Cuando nosotros cambiamos el chip y nos empezamos a plantear siempre que debate es un ejercicio de comparación, vamos a terminar debatiendo mejor, pero también vamos a terminar entendiendo cuáles son las formas y qué cosas puedo hacer yo para asegurarme de estar ganando estas comparativas. Esto nos lleva a un concepto que es increíblemente importante dentro de debate, que es el engagement. Y la forma más fácil de entenderlo para mí, el engagement es básicamente la interacción. La interacción que yo hago, por ejemplo, con los otros equipos de la sala, con los otros argumentos de la sala y la interacción que yo hago con el debate en sí mismo. Entonces, cuando yo estoy siendo comparativo, me estoy asegurando de mantener engagement en 2 ejes concretos. El engagement con los puntos de choque del debate, que era lo que les decía con respecto a la interacción de los puntos de choque del debate, que es increíblemente importante para que yo dote de relevancia el caso. Si es que yo traigo un caso que no tiene absolutamente nada que ver con los puntos de choque del debate, si es que estamos hablando de por qué el reinado de la reina Isabel fue positivo para los británicos y yo estoy hablando de la reparación que, no sé, la corona le debe a algún otro grupo que no sean directamente los británicos y no termino de explicar por qué esto tiene algún efecto en las personas británicas, entonces probablemente mi caso sea poco relevante. Si es que yo no interactúo con los puntos de choque, si es que no hago esa clase de engagement, lo más probable sea que mi caso sea fácil de descartar. Y la comparatividad también nos ayuda a generar engagement con los otros argumentos de la sala, con los otros casos de la sala y con las otras personas oradoras de la sala. Y esto es crucial en la resolución de comparativas. Cuando revisamos el manual de SEMUDE, el manual del Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español nos dice muchísimo lo del engagement y la cantidad de interacción que yo tengo que tener. Y esto suele parecer difuso y como suele parecer poco determinable, pero no lo es. Cuando yo estoy siendo comparativo, ya me estoy cargando, ya me estoy quitando muchísima de la carga que tengo de hacer engagement. Porque el engagement no tiene que ser siempre de forma directa y de forma como explícita. El engagement no solamente se mide a través de los puntos de información.
yo tengo distintas formas en las que puedo generar engagement y una de esas es traer argumentos que sean comparativos y tomar en cuenta dentro de mis discursos cómo los jueces van a resolver esas comparativas que son importantes para que yo pueda sumar los puntos. Entonces, todo esto para decir básicamente cuáles son los errores en los que uno generalmente va a caer si es que no está haciendo comparativo y por qué la comparatividad de debate es increíblemente importante, tomando en cuenta que tenemos que tener súper claros estos conceptos como el engagement, no solo con los otros equipos de la forma en la que está explicado en el manual de Simone, sino también con los puntos de choque para asegurarme de que mi caso está siendo completamente relevante. Entonces, ahora vamos a pasar a explicar los pasos para generar una argumentación comparativa. Yo sé que probablemente han escuchado que la forma de construir un caso tiene que ser, o la forma de construir un argumento tiene que ser la que más se enseña dentro del circuito hispanohablante, me parece que es el AREI, que es el de afirmación, razonamiento, evidencia e impacto. Y creo que sí, esa es una manera muy sencilla, como intuitiva, en la cual podemos generar argumentos, pero a veces nos hace incurrir en estos errores de no ser comparativos. La forma en la que yo creo que podemos evitar de manera súper sencilla el caer en no ser comparativos es, antes de meterme a argumentar, el momento en el que yo leo la moción, tengo que hacer el esfuerzo de no intentar ponerme inmediatamente a pensar en cuáles son los argumentos que quiero traer y qué cosas son las que quiero probar, sino primeramente, antes de plantearme qué argumentos quiero traer y antes de plantearme cómo voy a mecanizar esto y qué impactos son los importantes dentro del debate, quiero que identifiquen los puntos de choque. Esto va a ser súper crucial y les va a salvar muchísimo de sacar casos que estén fuera de Clash, les va a salvar muchísimo en el hecho de intentar ser un poco más comparativos. Entonces, ¿qué hago cuando identifico los puntos de choque? Tengo que preguntarme de qué se trata este debate. Cuando tenemos la moción, esta casa cree que el reinado de la reina Isabel ha sido positivo para los británicos, tengo que preguntarme de qué se trata este debate. Sé de forma bastante clara y sencilla que este debate se trata sobre el reinado de la reina Isabel y se trata sobre hacer una determinación de qué tipo de valor tuvo ese reinado, si fue positivo, si no fue positivo, si fue negativo y qué impactos tuvo dentro para la población británica. Entonces, una vez que puedo identificar cuáles son como los temas generales de este debate, puedo pasar a plantearme el statu quo. ¿Cómo me planteo el statu quo y por qué esto es importante? El statu quo es un concepto que utilizamos dentro del debate para explicar el estado actual de las cosas. Entonces aquí esto es bastante sencillo, lo único que tienen que hacer para poder plantearse el statu quo es asegurarse que no están siendo sesgados por el lado que les toca defender. Por ejemplo, en esta moción de la que estamos hablando, si es que yo estuviera sesgada porque tengo que defender que el reinado de la reina Isabel ha sido positivo, digo, me planteo el statu quo y digo, bueno, es que Inglaterra ahorita es lo mejor del mundo. Los ingleses no tienen absolutamente ningún tipo de problema y están súper bien después del reinado de la reina Isabel. Este puede ser un planteamiento de statu quo que está viciado por mi carga de la prueba, por lo que yo tengo que defender dentro del debate. Por eso les pido que previamente a plantearse cuál es la carga de la prueba, previamente a plantearse qué argumentos quieren sacar, previamente a plantearse todas estas cosas de argumentación directamente, se planteen antes de eso el statu quo para intentar evitar o minimizar la falta de comparatividad dentro del planteamiento del statu quo. Entonces, sin vicios, sin ningún tipo de qué tengo que defender y cuál es la mejor forma en la que yo puedo defender esto, plantéense cómo son las cosas en la realidad ahora, cómo funciona la sociedad, por qué la sociedad funciona de esa forma. Todas estas preguntas son relevantes cuando nos estamos haciendo el planteamiento del statu quo. Muchas veces los equipos fallan al identificar un statu quo que sea como comparativo y que sea justo para el debate. Entonces aquí tenemos que hacer un esfuerzo de ser realistas y luego trabajar en nuestra argumentación con un statu quo realista y que sea comparativo y que sea como justo para ambos lados de la casa. Pero creo que el error más común está en esta siguiente parte y esto es algo que a mí me sucedía muchísimo de forma sistemática y era que me costaba un montón identificar qué cambios del statu quo sucedían según la moción. Cuando yo fallo identificar los cambios del statu quo, ahí es cuando suelo ponerme a argumentar cosas que son poco comparativas. Si yo
en una moción de crianza, de un modelo A de crianza versus un modelo B de crianza, traigo un argumento de por qué el amor de los padres es súper importante, sin darme cuenta que el modelo de crianza no afecta directamente a la cantidad de amor que los niños tienen por sus padres, estaré argumentando algo que es poco comparativo. Al no identificar el cambio y no identificar qué implicaciones tienen esos cambios, la respuesta a esos argumentos que no identifican el cambio y que no identifican las implicaciones directas a estos cambios es simplemente, ok, pero eso sigue sucediendo de mi lado de la casa. En oposición, los padres seguirán amando a sus hijos y no tendremos este problema que no me estás planteando. Entonces, ese argumento termina siendo refutado de forma súper, súper sencilla. Ahora, cuando nos planteamos qué cambios del statu quo suceden, lo podemos hacer de distintas formas. En la moción esta con respecto a la reina Isabel, yo puedo plantearme de forma bastante sencilla qué cambios tiene el statu quo. Ok, ¿qué sucedió cuando la reina Isabel estaba gobernando? ¿Qué cosas sucedieron? Estas cosas, ¿cómo puedo decir que son positivas? ¿Qué implicaciones tienen estos cambios generados por el reinado de la reina Isabel en la población británica? Y aquí tengo que ser muy concreto en poder identificar qué cosas vienen directamente del reinado de la reina Isabel y qué cosas no están determinadas directamente por ese reinado, sino que son como resultados de otros factores sociales, resultados de otros contextos políticos o que no tienen nada que ver con la población británica, por ejemplo. Todas estas como discernaciones son cosas que yo tengo que hacer dentro de plantearme qué cambios del statu quo suceden y qué implicaciones tienen esos cambios. Cuando yo me planteo qué implicaciones tienen esos cambios, estoy respondiendo a la pregunta de en qué afecta el cambio que me está pidiendo la moción que analice. Si es que estamos hablando de una moción en la que un gobierno tiene que implementar una medida política concreta, tiene que, por ejemplo, dar un dinero para que se pueda investigar la energía nuclear como alternativa a la crisis energética mundial actual causada por la guerra, entonces yo tengo que pensar qué implicaciones tienen estos cambios, de dónde sale este dinero. Si yo doy ese dinero para ese tipo de investigaciones de energía nuclear, ¿qué cosas dejan de recibir recursos del Estado? O cómo se puede utilizar este dinero, a qué tanta gente puede impactar y cuáles terminan siendo los resultados de yo invertir ese dinero en la resolución de una crisis energética. ¿Qué implicaciones vienen directamente de que yo ahora implemente como gobierno un cambio de financiación dentro de las energías? Todas estas cosas me van a ayudar a identificar cuáles son los puntos de choque, dónde la gente va a estar más representada, dónde la gente es más feliz, por qué hay mejor reparación de un lado de la casa que otro. Y aquí cuando yo identifico de qué se trata el debate, me planteo el statu quo y puedo identificar de forma correcta qué cosas son las que cambian verdaderamente dentro de la moción, entonces probablemente antes de ponerme a argumentar, yo ya sé que mis argumentos estarán en clash, estarán bien encaminados y responderán a las cosas que son relevantes dentro del debate porque he sido capaz de identificar las temáticas que me está planteando la moción directamente antes de ponerme a argumentar. Y esto también es un error que le sucede bastante a debatientes que llevan algún tiempo debatiendo, que es nos acostumbramos a leer algún tipo de moción en concreto y a inmediatamente empezar a pensar en un arquetipo de argumento. Cuando hablamos, por ejemplo, de movimientos sociales, ya muchísima gente directamente se va a reparación o a protección de grupos vulnerables. Y este no siempre es el caso, depende de la moción, el punto de choque puede ser una cosa, puede ser otra. Y por eso tengo que tomarme el tiempo de leer la moción con detenimiento un segundo, de antes de viciarme con si es que tengo que defender gobierno, tengo que defender oposición, si tengo que estar a favor o tengo que estar en contra, para identificar las temáticas del debate y poder plantearme cómo es el mundo ahora y cómo cambia el mundo según lo que me está pidiendo la moción. Esto es lo primero y es lo más importante antes de ver la argumentación y todo esto. Una vez que hemos hecho esto, ahí sí pasamos a identificar la carga de la prueba. La carga de la prueba es un concepto que viene del derecho en el que básicamente es lo que yo tengo que defender y en debate lo planteamos como la cantidad de análisis que yo tengo que dar para considerar que algo está aprobado y también lo que según la moción yo tengo que probar. Entonces, en esta casa cree que el reinado de la reina Isabel ha sido positivo para los británicos. El gobierno tendrá que defender la carga de la prueba, es probar que
ha sido positivo para los británicos y la carga de la prueba de oposición es probar que no ha sido positivo para los británicos. Si nos damos cuenta, la identificación de la carga de la prueba es súper importante, porque si es que desde gobierno yo me pongo a probar que esto ha sido necesariamente negativo para los británicos, esa no es directamente mi carga de la prueba. Mi carga de la prueba es probar que no ha sido positivo. Si pruebo, por ejemplo, que no ha afectado de ninguna forma a la población británica, también estaría hasta cierto punto cumpliendo con la carga de la prueba. Entonces, cuando yo identifico correctamente la carga de la prueba, puede ser que me haga las cosas más fáciles a mí mismo. Puede ser que, si es que yo no me planteo la carga de la prueba con anterioridad, me esté dificultando el debate sin necesidad. ¿Qué es lo que me están pidiendo probar? Me están pidiendo probar que esto ha sido necesariamente nefasto o me están pidiendo probar simplemente que no ha sido positivo. Una de esas dos cosas tiene una menor carga de la prueba. Para yo probar que algo ha sido malísimo, tengo que traer una mayor cantidad de análisis, una mayor cantidad de perjuicios, una mayor cantidad de impactos que sean negativos, versus así tengo que probar que algo no ha sido positivo, simplemente tengo que hacer un tipo de análisis que es distinto y que probablemente sea menor, porque no tengo que probar que se ha generado un daño. Ahora, justamente para identificar la carga de la prueba, tengo que hacerme la pregunta, ¿qué debo defender en este debate? Y esto, aquí tenemos que intentar ser como dejarnos llevar poco por cuáles son nuestras inclinaciones pasionales, porque muchas veces dentro de los debates, y esto nos ha pasado absolutamente a todo el mundo, leemos una moción y decimos, sé muchísimo de este tema, me encantaría defender gobierno. Y justo el DRO dice que somos oposición. Y esto hace que yo me ciegue dentro del debate y que genere análisis que pueden ser peores. Entonces, como siempre tenemos esta frustración de, a mí me hubiese gustado defender A, me hubiese gustado defender B, pero esto no entra dentro de verdaderamente lo que tenemos que hacer dentro del debate. Aquí tenemos que intentar ser muy objetivos y plantearnos de forma como objetiva, ¿qué debo defender? ¿Qué me está pidiendo la moción? Si es que yo soy oposición, ¿qué tengo que decir? Si es que soy gobierno, ¿qué me está pidiendo la moción que defienda? Y eso se identifica de forma bastante sencilla, pero tengo que estar dispuesto a comprometerme con mi carga de la prueba. ¿Cómo se ve esto? Justamente en esta moción de esta casa cree que el reinado de la reina Isabel ha sido positivo para los británicos. Tuve un equipo desde oposición que tenía que probar efectivamente que esto no había sido positivo. ¿Qué sucedió? Que eran unas chicas que les gustaba muchísimo la monarquía. Eran fanáticas de la monarquía y se habían visto las 6 temporadas de The Crown, creo que son, y entonces no se sentían bien diciendo que el reinado de la reina Isabel no había sido positivo. Esto nos llevó a que decidieran probar que no había sido positivo porque había sido tan bueno que terminó siendo malo. Si nos damos cuenta, esto es como un intento de escaparse de la carga de la prueba que termina siendo poco intuitivo dentro del debate, porque entonces traían un montón de impactos buenos para probar que había sido tan bueno que era malo, que no estaban siendo comparativas, porque todos esos impactos buenos también se tenían desde el otro lado, desde gobierno, donde efectivamente uno tenía que defender que esto había sido positivo. Entonces, toda esa argumentación poco comparativa les complicó muchísimo el debate. Aquí, por eso, tenemos que estar súper claros con según qué posición tenemos en el debate, qué nos están pidiendo defender y qué nos toca defender. ¿Cuándo podemos identificar la carga de la prueba? Aquí recién es cuando yo me planteo qué quiero probar con mis argumentos, qué quiero defender. Porque si nos damos cuenta, dentro de todas las mociones hay muchísimas cosas que yo puedo escoger defender, porque es parte de tener un poco de libertad dentro del debate. ¿Qué quiero probar con mis argumentos? Si es que a mí me toca defender que el reinado de la reina Isabel ha sido positivo para los británicos, yo puedo probar muchísimas cosas. Puedo probar que ha sido beneficioso para los británicos a nivel económico. Puedo probar que ha sido positivo para los británicos porque ahora Inglaterra tiene unas mejores relaciones internacionales y porque tiene una mejor visión de la población internacional. Y esto es positivo para los británicos. Puedo probar que ha sido positivo para los británicos en términos de que les ha dado una identificación muy profunda de quiénes son y un vínculo muy fuerte con las figurillas de la monarquía, y que esto es importante para que el sistema siga funcionando. Todas estas cosas son distintas cosas que yo puedo probar con mis argumentos, pero si es que yo no me planteo antes de empezar a mecanizar y antes de empezar a verdaderamente desarrollar mi argumentación, qué es lo que quiero probar con mi argumentación, generalmente termino generando argumentación que va hacia muchos lados distintos, que no tiene un fin concreto y que puede ser como difusa. Y esto hace que mis aportaciones dentro del debate, cuando
las personas jueces están evaluando luego las comparativas no queden claras. Y si es que yo no le doy algo tangible a las personas juezas para evaluar las comparativas, luego no saben qué he hecho yo dentro del debate, qué pretendían hacer mis argumentos, qué estaba intentando probar yo. Entonces tengo que ser muy claro antes de escoger mis argumentos, planteándome qué quiero probar con mis argumentos, qué me parece que es lo que a mí me gustaría defender dentro de este debate. Una tercera cosa para poder identificar la carga de la prueba y saber que estoy siendo comparativa es identificar correctamente los trade-offs. ¿A qué nos referimos con los trade-offs? El concepto trade-off igual es un anglicismo, como podemos ver dentro de este taller, como el tema de los anglicismos es increíblemente recurrente en debate parlamentario británico y es normal porque es debate parlamentario británico. Pero los trade-offs son básicamente un intercambio. En debate, generalmente, cuando yo tengo un beneficio muy grande, tengo que, por ejemplo, ceder algo. Entonces, en los trade-offs, yo sé que si es que yo tengo que defender una monarquía, tendré que conceder generalmente que las monarquías también tienen cosas malas, que la centralización del poder o que el nepotismo puede ser negativo, que la figura de la reina Isabel tiene cosas como vinculadas a ella que pueden ser negativas, como por ejemplo el tema de lo que han hecho las monarquías en la perpetuación de la colonización. Todos estos son trade-offs que yo me tengo que plantear. Ok, le he dado estabilidad política a la población británica, pero he mantenido estructuras de colonización que son negativas. Esto es un trade-off dentro del debate. Pero si es que yo puedo dentro de ese debate argumentar que a mí lo que me interesa es el bienestar de la población británica, entonces es posible que yo pueda conceder ese trade-off, que yo sepa que no puedo decir que absolutamente todo de la monarquía ha sido solamente positivo, sino que tendré que lidiar con las cosas negativas. Y esto es parte de cumplir con la carga de la prueba, no ir a los perjuicios que tengo que aceptar de mi lado de la casa. Porque en debate nunca les vamos a plantear mociones que sean solamente cosas buenas de un lado y solamente cosas buenas del otro, porque eso haría que un debate sea increíblemente injusto. Entonces, cuando estamos argumentando de esta forma, yo tengo que identificar correctamente los trade-offs y saber qué cosas tengo que conceder y qué cosas tengo que defender en esos trade-offs, qué intercambio estoy generando dentro del debate. Para conseguir esta cosa buena, tengo que ceder qué, o si es que me estoy librando de esta cosa mala, ¿cómo lo hago? ¿Y qué tengo que ceder para poder librarme de esta cosa mala? Es muy importante que podamos identificar los trade-offs en el momento de ser comparativos. En la mayoría de los debates existen trade-offs también que vienen como predeterminados. Por ejemplo, en los debates de protección estatal, de seguridad estatal, generalmente tenemos de un lado la seguridad estatal de saber que el Estado puede tener una mayor seguridad estatal y del otro lado generalmente tenemos la libertad individual. Si el Estado está generando una cantidad muy grande de control, probablemente estemos todos más seguros porque no hayan amenazas, pero probablemente la libertad de las personas se cuarte. Eso es un trade-off, por ejemplo, dentro del debate. Yo sé que tendré que ceder algo de libertad para generar más seguridad, pero digo que la seguridad me importa más que la libertad. Y del otro lado se hace de forma muy similar. Yo sabré que tengo más libertad y que el hecho de que las personas tengan más libertad probablemente signifique que todos estemos un poquito menos seguros, pero a mí me vale la pena que estemos menos seguros si es que somos más libres. Este es el tipo de cosas que para mí hacen que el debate sea muy interesante y que sea como muy profundo y valga mucho la pena porque tendremos que analizar qué estoy concediendo y qué estoy consiguiendo cuando cedo algo. Y es lo que hace que nos planteemos cuál es el valor verdadero de las cosas, nos planteemos por qué la libertad me importa más que cualquier otra cosa o por qué podemos ceder libertad si es que es por un bien común que sea mayor. Y aquí es cuando analizamos verdaderamente cómo suceden estas cosas en la realidad y es increíblemente interesante. Aquí, ¿cómo sé verdaderamente si estoy siendo comparativo o no? Les voy a dar unos tips para que puedan identificar si es que están siendo comparativos. Cuando identifican la carga de la prueba y cuando identifican qué cambia dentro del mundo. Básicamente, para identificar si estoy siendo comparativo, puedo identificar qué beneficios y perjuicios son exclusivos, qué cosas solo suceden de mi lado de la casa. Si es que, por ejemplo, los británicos tenían más estabilidad dentro de los gobiernos, porque la reina Isabel lo hizo muy bien y era una persona que era muy dependible, que era muy estable, yo sé que ese beneficio de estabilidad solo lo tengo de mi lado de la casa. O
sé que, por ejemplo, el perjuicio, entonces ahí me planteo, si es que la reina Isabel no hubiese sido reina, hubiese seguido existiendo un sistema de monarquía dentro de Inglaterra, probablemente sí. Entonces el perjuicio de todas estas cosas negativas que vienen con la monarquía no es exclusivo, porque probablemente existirá en ambos lados de la casa. Para que sea exclusivo, oposición tendría que probarme que si es que no existiera la reina Isabel, la monarquía hubiese caído, y eso es increíblemente complejo de hacer. Entonces es muy importante que yo me plantee qué cosas suceden con la emoción y qué cosas son exclusivas que solo tiene un lado y qué cosas son exclusivas que solo tiene otro lado. Cuando yo hago esto, también voy a identificar que hay cosas que ambos lados comparten. Y eso no es negativo, pero tengo que ser consciente de ello cuando estoy argumentando, o si no, probablemente diga que algo es exclusivo y no lo sea, y entonces me refuten muy sencillo, o caiga en todos los errores que estábamos revisando antes. Para asegurarme que estoy siendo comparativo, también tengo que hacer concesiones que sean estratégicas. Como lo que les decía, yo estoy bien concebiendo que en mi lado de la casa habrá menos libertad, porque sé que todos seremos más seguros. Pero esto es distinto a que yo salga y tenga que defender la seguridad estatal y diga, no, bueno, la gente ni siquiera se va a dar cuenta de que son menos libres, o la libertad no es importante, o es mentira que en mi lado de la casa la gente va a ceder su libertad. Cuando yo hago estas cosas, la mayoría de la gente, como cuando está aprendiendo a debatir, puede pensar que conceder cosas es poco estratégico y es como decir que estoy perdiendo, pero no. De hecho, me hace sonar más persuasivo y me hace sonar más estratégico porque estoy siendo más justo dentro del debate y estoy siendo más realista. Y esto nos lleva también al tercer punto, de evitar los calificadores absolutos. Evitar utilizar palabras como siempre, nunca, en oposición eso nunca va a suceder, en gobierno esto siempre va a suceder, esto es completamente malo, en mi lado esto es completamente bueno. Todas estas cosas hacen que mis debates sean menos comparativos y mis discursos y mis argumentaciones también. Cuando yo entiendo que la realidad no es blanco y negro y que las cosas tienen matices, ahí es cuando verdaderamente evito utilizar estos calificadores absolutos y puedo ser un poco más comparativo. Puedo conceder que posición tiene cosas buenas y puedo conceder que mi lado también tiene cosas malas. Y aquí es tan sencillo como utilizar y cambiar las palabras siempre a generalmente, o es imposible que algo suceda, a es muy poco probable que algo suceda. Y esos cambios mínimos ya están aumentando bastante la comparatividad que yo tengo dentro de mis discursos. Otra cosa que es importante es hacer claros estos trade-offs. Cuando se respecta a los trade-offs, es mucho más efectivo que yo los explicite en mis discursos a que simplemente los identifique y sea consciente dentro de ello. ¿Por qué? Porque quiero asegurarme que la persona jueza que me está escuchando sabe que yo sé cuál es el trade-off y que yo estoy concediendo que en el otro lado existe mayor libertad de forma consciente y a propósito porque me importa más la seguridad. Entonces ahí puedo generar argumentaciones que son más comparativas y tomo en cuenta que lo del otro lado lo puedo conceder en un trade-off porque yo tengo también cosas que son buenas, que son más importantes, que en el otro lado no conseguirían si es que no se hacen estos trade-offs. Entonces, es muy importante que yo sea claro con los trade-offs y los explique de forma básicamente como explícita, para asegurarme que estoy siendo comparativo. Todas estas cosas ayudan un montón. Ahora, en tercer punto, vamos a ver lo de las refutaciones comparativas. Mucha gente se olvida generalmente de que las refutaciones también son material argumentativo y esto es increíblemente importante. Como refutadora, como siempre me sorprende mucho que la gente se olvida generalmente de que las refutaciones son material argumental, pero la forma de hacer refutaciones también tiene que ser comparativa. Y esto va a sonar como súper sencillo y va a sonar muy extraño, pero tengo que, para hacer refutaciones comparativas, escuchar lo que quiere probar la contraparte. Y ahí me dirán como, evidentemente estoy escuchando lo que me están diciendo, estoy en el debate y todo esto. Pero no, muchas veces cuando yo estoy refutando y cuando sé que tengo que negar que algo sucede o que algo es cierto o tengo que generar una respuesta, escucho y mientras estoy escuchando estoy directamente respondiendo. Y esto suele ser negativo, porque cuando yo no escucho qué quiere, evidentemente, como qué quiere probar el otro lado, genero respuestas que son menos comparativas porque me quedo generalmente con las respuestas que son automáticas, porque no hago el esfuerzo adicional de entender cuál es la lógica detrás de lo que me están intentando probar. Todas estas cosas hacen que yo sea menos comparativo y que yo como esté generándole un daño a mi caso.
Dentro de las refutaciones comparativas, les recomiendo también que eviten parafrasear demasiado y en esto eviten parafrasear lo más posible. Yo generalmente cuando sé que algo es muy importante de lo que la otra parte me está diciendo y sé que lo tengo que refutar, intento escribirme el fraseo concreto. Intento utilizar las mismas palabras que la persona oradora ha utilizado para evitar tergiversarles sin querer. Y esto sucede muchísimo más de lo que parecemos, o sea, de lo que parece. ¿Por qué? Porque generalmente sucede algo como lo que les decía con lo de utilizar calificadores absolutos. Yo digo, oposición ha dicho que en mi lado de la casa la gente nunca puede ser feliz. Y de hecho, oposición no dijo eso. Oposición dijo que la gente será menos feliz en comparativa. Y si es que yo anoto ese fraseo de forma explícita, luego lo repito, entonces estaré refutando directamente lo que esa persona quería decir y no lo que en mi cabeza es más fácil para mí refutar. Para refutar comparativamente, tenemos unas preguntas relevantes que podríamos hacernos que creo que les pueden servir, que es, ¿qué quería probar el otro equipo con sus argumentos? Y esto es como, todas estas preguntas son muy sencillas, son básicas, pero generalmente se nos olvidan cuando estamos en el como mood de debatir, intentando responder a todo, no prestando atención verdaderamente, preocupándome de que ahora tengo que hacer un discurso y de que tengo que hablar, de cómo voy a refutar esto, cómo voy a responder esto, se nos olvida que el equipo al que le estoy intentando refutar quiere probar algo con sus argumentos. La razón por la que me están contando que la gente, por ejemplo, fuera de Inglaterra percibe ahora peor a los ingleses es porque esto puede afectar negativamente a la población inglesa, el hecho de que la gente les perciba peor o les perciba mejor. Entonces, existe un razonamiento por el cual ellos me están diciendo eso. Ellos quieren probar algo con sus argumentos, quieren probar que las personas inglesas estarán peor en un mundo en el que se les perciba como que son malas o como se les perciba como una sociedad que es menos avanzada porque siguen siendo monárquicos, por ejemplo. Esto puede suceder dentro de un debate y para esto yo tengo que hacerme la pregunta de ¿qué me quieren probar con sus argumentos? Una vez que he determinado qué me quieren probar con sus argumentos, entonces paso a preguntarme si es que han probado efectivamente sus impactos. Si es que puedo identificar que no, tal vez puedo refutar por ahí. Pero aquí tengo que ser increíblemente objetivo, porque a veces salimos a refutar diciendo, eso no está probado, simplemente porque nosotros no hemos escuchado correctamente o nosotros consideramos que no está aprobado porque no estamos siendo comparativos. Pero cuando yo soy comparativo, puedo ser muy objetivo con qué me han probado verdaderamente y puedo reconocer si el otro equipo me ha aprobado algo o no me lo ha aprobado. Y aquí otra vez entra mucho este concepto que tenemos dentro del debate de ser justo, ¿no? Entonces, si es que puedo determinar qué me quieren probar con sus argumentos y si es que me lo han probado o no me lo han probado, entonces paso a preguntarme si es que eso que me han probado es exclusivo de su lado de la casa. ¿Solamente en su lado de la casa va a existir la monarquía o la monarquía seguirá existiendo en ambos lados? Cuando yo me planteo si es que el otro lado está siendo exclusivo o no está siendo exclusivo y si es que el otro lado está siendo comparativo o no, entonces también puedo utilizar esa refutación y eso también me lleva a explicar por qué el otro lado no está siendo comparativo y hace más complicado que yo no sea comparativo porque puedo identificar esos errores y al explicarlos es menos probable que yo también caiga en ellos. Aquí sí les tengo que hacer una puntualización que es intenten evitar sobreutilizar la refutación de Wash. No sé si lo han escuchado alguna vez en un debate que alguien sale y le refuta diciéndoles lo que está diciendo el gobierno es un wash. ¿A qué se refieren con esto? Básicamente se refieren a que es simétrico. Otra vez es un anglicismo, pero es eso. Es decir, lo que me están explicando es simétrico, es irrelevante porque sucede en ambos lados de la casa, entonces es un wash. Aquí, ¿por qué debemos evitar sobreutilizar la refutación de wash? Porque estoy básicamente simetrizando las cosas. Si se dan cuenta, esto no suele ser una estrategia que sea muy efectiva porque no me hace ganarle el punto a la contraparte, simplemente nos hace ponernos a ambos en cero. Cuando yo simetrizo no estoy ganando la comparativa, simplemente estoy dejando la comparativa exactamente igual. Entonces tengo que hacer esfuerzos adicionales y no solamente decir que una refutación es un wash. Y muchas veces también mmm, catalogamos cosas de wash que no son necesariamente un wash, que sí son exclusivas, entonces por eso también tengo que ser objetivo con cuándo y cómo utilizo las refutaciones de wash. No solo esto, sino que sobreutilizar la refutación de Wash simetriza todo el debate.
cuando yo tengo debates que son completamente simétricos, que son solamente paralelos, entonces no estoy efectivamente ganando ese debate, sino simplemente estoy haciendo que el debate ahora sea como que ellos hablaron de una cosa, yo hablé de otra cosa y no sabemos cómo se comparan esos puntos. Entonces todo esto puede pasar cuando yo sobreutilizo la refutación de Wash y entonces por eso les recomiendo que intenten no hacerlo. Eso en parte de hacer refutaciones comparativas, que también es parte de la argumentación comparativa. Ahora, para terminar de ser comparativo y para asegurarse de que estemos ganando los debates con argumentación comparativa, quiero que expliquen al final cómo se resuelven las comparativas. Esto es muy importante. Para las personas juezas esto es increíblemente útil. ¿Cómo explico cómo se resuelven las comparativas? Con ponderaciones explícitas, explicándole a las personas juezas, mira, desde oposición te trajeron A, yo te traigo B y prefiero B que A por los siguientes criterios. Por un criterio de especialidad, un criterio de importancia, un criterio de reversibilidad, un criterio de cantidad de daño, un criterio de deber especial con un grupo protegido. Todos estos son criterios que yo puedo utilizar en las ponderaciones para explicar por qué prefiero una cosa por sobre la otra. Y el hecho de explicarlo de forma súper explícita y de decirle a las personas juezas, panel, esto es una ponderación bajo un criterio de especialidad, hace que las personas juezas generalmente tomen esos criterios dentro de la deliberación y ya tengan una comparativa resuelta, porque tú ya les estás dando los criterios de cómo ellos deberían resolver esas comparativas. Cuando yo fallo en resolver las comparativas de forma explícita y hacer las ponderaciones de forma explícita, lo que sucede es que ahora el panel de jueces tienen que escoger ellos qué criterios van a utilizar para resolverlo si es que ningún otro equipo les ha dado un criterio. Y esto hace que yo tenga muchísimo menos control del debate. Cuando yo hago las ponderaciones explícitas, sigo teniendo control sobre la deliberación hasta cierto punto. Y esto es súper beneficioso y puede hacer que una comparativa simplemente se resuelva en cómo yo lo dije. Si es que nadie me lo refuta y si es que es razonable y está probado, se va a resolver esa comparativa con cómo yo lo dije y ahí se están ahorrando, ya se están ganando un punto. Es muy importante que lo hagan. Entonces, aquí en explicar la resolución de las comparativas, hago las ponderaciones explícitas y recalco muy bien qué es exclusivo de mi caso y qué es exclusivo de mi argumentación. Tienen que intentar siempre tener un beneficio, 2 beneficios, 3 beneficios, la cantidad de beneficios que puedan, que sean completamente exclusivos de su caso. Ustedes han probado por qué la gente va a estar más protegida. Ustedes han probado por qué la gente será más feliz. Ustedes han probado por qué los niños se desarrollarán de forma más libre o por qué la seguridad del Estado es increíblemente importante. Todas estas cosas son impactos que pueden terminar siendo exclusivos de su caso y de su argumentación. Y cuando se estén planteando en principio qué quieren probar y qué quieren argumentar, intenten querer probar algo que sea exclusivo para luego cuando expliquen las resoluciones de las comparativas poder ser muy claro y poder ser muy explícito con, mira, panel, lo que hemos traído que es exclusivo de nuestro caso es A. Y entonces aquí paso a decir que A es lo más importante del debate y a dar razonamientos de por qué A es lo más importante del debate. Y esto también es súper, súper crucial que lo hagan y mucha gente se olvida. Cuando explicito las ponderaciones de forma súper clara y luego le planteo al panel un beneficio o un perjuicio que hemos traído y que hemos probado que solamente lo traemos nosotros, y luego le explico al panel por qué este perjuicio y por qué este beneficio que solo hemos traído nosotros es lo más importante del debate, es súper difícil que yo pierda las comparativas por no ser comparativo. Entonces ahí ya me estoy ahorrando un montón de dolores de cabeza de que me simetricen los casos, de que me digan que no he probado nada, de que mi caso sea súper fácil de refutar o de que esté trayendo casos que no estén en clash. Todas estas cosas son cosas que podemos hacer para intentar ser comparativos y honestamente son ejercicios que todos deberíamos intentar como aplicar constantemente para asegurarnos que no estamos probando cosas que son simétricas o para asegurarnos que efectivamente estamos otorgándole la calidad al debate que el debate se merece. Y entonces es muy importante que sigamos practicando generalmente el ser comparativos cuando estamos planteando nuestra argumentación para asegurarnos que estamos haciendo aportaciones relevantes dentro de los debates. Si es que hacemos todo esto,
es muy complicado que quedemos cuartos dentro de un debate porque sacaremos buenos casos, probaremos lo que tenemos que probar y generalmente aprenderemos más de debate, aprenderemos a sacar análisis más complejos y más matizados. Y les deseo muchísima suerte para el Campeonato Nacional de Ecuador. Nos vemos en Ecuador en abril. Espero que les haya servido y que practiquen. Si es que tienen cualquier duda, pueden intentar contactarme. Yo les responderé cualquier duda que les quede con respecto al taller, a la comparatividad o al Campeonato Nacional de Debate. Estamos súper emocionados por el campeonato y estamos trabajando un montón para darles un nacional en Cuenca que sea súper especial. Entonces, sin nada más que agregar, nos vemos en Cuenca en abril y cuídense mucho.